Listo. Este sería entonces el siguiente ejercicio que aprovecho para volverlo a hacer porque lo grabé y quedaron mal las respuestas y al final por eso no lo subí. Entonces dice así, el tubo, y cuando hablan del tubo pareciera que estuvieran hablando del tubo de U, pero mira donde ponen la palabra tubo, ¿sí? Dice el tubo que se muestra en la figura. Bueno, entonces, ¿por qué le llaman tubo a ese tubo? Bueno, porque es una tubería y lo que usted está viendo es como la está viendo de frente, ¿no? O sea, es la tubería, no sé si, vamos a ver si, por aquí no tengo la cámara, no sé cómo se esté viendo esta parte, pero mira, es lo siguiente. Es un tubo, ¿cierto? Es un tubo y usted lo está viendo de frente. Usted lo está viendo de frente. Está viendo la sección transversal del tubo, se le llama a esa parte. Y a estos tubos o tuberías, sus tubos o tuberías, normalmente se les conecta un manómetro y el manómetro es el que mide la presión. Pero en este caso, ese manómetro ahora es un tubo en U. Y la idea es, lo mismo que mide este tubo, este manómetro, pues es el mismo efecto que produce ese tubo en U. Entonces vamos a calcular la presión, pero con el tubo en U, con el manómetro en U. Entonces dice así el ejercicio. Dice, el tubo que se muestra en la figura, hay agua. Bueno, aquí mismo nos están diciendo que hay agua. Y dicen, calcule la presión en el punto A. Calcule la presión en el punto A, que es en esta parte de acá, en todo el centro del tubo. No sé si lo estoy logrando resaltar aquí, pero en todo el centro del tubo, calcule la presión en kilopascales y además que sea manométrica. Listo. Bueno, el tubo también, el tubo en U ya tiene mercurio por otra parte, no solo tiene agua, sino que también tiene mercurio y ahí me dan unos datos del mercurio y además me dan las alturas. Entonces vamos a plantear la ecuación. Repito, como por tratar de generar recordación, yo lo que hago es reconocer cuáles son los extremos del manómetro, eso es generalmente lo que yo hago, y comienzo a plantear la ecuación con la igualdad de esos dos extremos, ¿no? De la presión en esos dos extremos. Como mi incógnita está acá en este extremo de acá, con ese extremo es que yo comienzo. Yo comienzo diciendo, presión en A es igual a la presión en el otro extremo. ¿Qué hay en el otro extremo? Presión atmosférica. No siempre son así, ¿no? En estos casos la mayoría están con presión atmosférica. Y después, ¿qué hago? Después de que planteo esa ecuación, trato de completar la ecuación yéndome en un viaje, en un recorrido de presiones hidrostáticas hasta que llegue hasta la presión de A. Entonces, bueno, estoy aquí, ¿cierto? Porque todo esto está abierto a la presión atmosférica. De acá hasta esta parte de acá me lo puedo saltar porque es una U y lo que gano de presión bajando vuelvo y lo pierdo de presión, entonces me lo puedo saltar. Ya estoy en esta parte de acá. Ahora voy a subir hasta acá. Como es subiendo, entonces negativo. Entonces quedaría así, el peso específico del mercurio por la altura de ese mercurio, que son 75 milímetros. Voy a colocarle aquí 75. Ya estoy aquí en esta parte de acá, del tubo. Ahora voy a subir hasta esta parte de acá. Entonces, para subir hasta la parte de arriba, vuelvo y resto. Entonces quedaría el peso específico del agua. Vamos a ponerle la A de agua. Por la altura del agua, que son, lo que subí ahí son 100 milímetros. 100 milímetros. Ya estoy acá. Ya estoy en este punto. Ahora para llegar desde ese punto A, como el recorrido es horizontal, no tengo que ni sumarle nada ni agregarle nada. No tengo que sumarle nada ni agregarle nada. Simplemente ¿por qué no le agrego nada? Porque la presión hidrostática depende de H y como H no ha cambiado, se mantiene la misma H durante todo el trayecto horizontal, entonces no hay que agregarle nada más. Ahí termina la ecuación. Yo puedo llegar hasta A de manera horizontal sin agregarle ni quitarle nada. Bueno, ahora, como me están pidiendo la presión manométrica, ¿cierto? Como me están pidiendo la presión manométrica, entonces ya hemos dicho en anteriores videos y en anteriores explicaciones que entonces esto es 0, ¿cierto? Es 0. Y ya simplemente me queda saber cuánto es el peso específico del mercurio porque y pasar las alturas a metros. Y ya, vamos a hacerlo aquí por aparte para tener los datos y simplemente después nos quede muy fácil reemplazarlos, ¿no?
La altura de 75 en metros es 0,075. Por ahí alguien con el micrófono activo y se escucha por ahí como un familiar hablando. Y los 100 milímetros son 0,1 metros. Y el peso específico, pues como tengo, bueno, el peso específico del agua es 9810, ¿no? Ese sí. ¿Te contestó? No, no le entiendo. Pablo Pacheco es el que tiene activo el micrófono, que le contestaron, Pablo. Y el peso específico del mercurio, pues como tengo la densidad relativa, entonces recuerden que es densidad relativa. Si yo quiero sacar el peso específico del mercurio, es la densidad relativa por el peso específico de un fluido de referencia, que en este caso para nosotros siempre es el agua. En los líquidos y en los sólidos es el agua. Entonces, ¿cuánto da ese 13,54 por 9810? 13.014.54 newton metros cúbicos. 13.000. 13. O 134. 132.827.4. Sí, sí. ¿Qué unidades? Newton metro cúbico. Metro cúbico. Y listo, ya ahí ya tengo todos los datos, simplemente es operar la ecuación y sacar cuánto es la presión de A. ¿Cuánto es la presión de A entonces si reemplazamos esos valores? Menos 8.90. ¿Cuánto, perdón? 8.98 kilopascales me llaman. 8.98 kilopascales, casi 9. Menos, negativo, te digo. No, a mí no me dio negativo. Porque mira, acá hay un negativo y acá hay otro A negativo. no ser que me lo haya en la calculadora, no lo haya colocado. Profesor, a mí me dio 10.94 kilopascales. Menos 10. Correcto. Punto 94 kilopascales. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Yo también creo que eso va como por acá. Entonces, listo, eso sería la respuesta y es negativa. ¿Qué significa Sí, negativo. ¿Qué significa esa presión negativa? Está sintiendo una presión hacia adentro. De vacío, sí, hacia afuera, ¿no? Está succionando. O sea, está sintiendo una Hacia el succión. centro. Menos Está sintiendo una 10.94 succión. kilopascales. Negativo, sí, efectivamente. Sí, entonces digamos que lo que está sintiendo es una presión de vacío, o sea, hacia el centro. La tubería Está está sintiendo vacía. una succión. Exacto, está haciendo una succión. Y eso es tan claro que uno se da cuenta que por eso es que el mercurio va para este lado. Mira, el mercurio parece que lo estuviera succionando hacia el lado del agua. Vamos a ver en el siguiente manómetro que les voy a mostrar, que es el siguiente. Vamos a ver que el fluido, por el contrario, ya les devuelvo la diapositiva, ¿no? Pero mire que acá el fluido es agua y pareciera más bien que el fluido empujó el mercurio para el otro lado de la tubería, ¿sí? Parece que lo empujó. Esta presión no tiene que dar positiva, mientras que en el que acabamos de hacer, si nos damos cuenta, el mercurio está hacia el lado de la tubería. Parece que la tubería o el tubo A lo está succionando. Entonces es cierto que nos dé negativo. ¿Listo? Entonces, digamos que con eso voy a cerrar este video y nos quedaría por hacer tal vez uno o dos ejercicios más de estos manómetros.